Perfecto, Julio. Muchas gracias. Y nada, voy a hacer extensivo este agradecimiento a todos ustedes por estar aquí el día de hoy, consumiendo uno de esos recursos tan importantes y tan increíbles que tenemos, como es el tiempo, ¿no? El tiempo, recurso indispensable tanto para las empresas como para las personas y que siempre, lo voy a decir, tiene una característica interesante, que es que cada momento vale más porque cada vez nos queda menos. Así que, nuevamente, agradecidos por el tiempo que se están tomando para poder entrar a la sesión del día de hoy. Y es en agradecimiento a ese detalle tan bonito que están teniendo ustedes de compartir conmigo, que voy a tratar de ser lo más directo, lo más puntual que pueda y sobre todo tratar de compartir con ustedes toda esa experiencia que de alguna forma u otra he venido acumulando a lo largo del tiempo respecto a lo que significa proyectar. Quiero yo que nos quitemos de la cabeza esa falsa idea de que proyectar significa descargarse un formato. Hace poco dicté un curso de costos y presupuestos. Dentro de los cursos de costos y presupuestos suelo tocar una parte de proyección y notaba mucho esa avidez o esa necesidad por parte de los presentes de que les compartiera formatos. Y para mí en principio era como, ¿por qué desesperarse por un formato de un presupuesto, de una proyección, de un flujo de caja? Si al final el formato lo puede hacer cada quien como desee, como quiera, dependiendo de lo que esté buscando. Lo que debemos centrarnos en un presupuesto siempre es en entenderlo. Porque un presupuesto no, vamos a decirlo, colocado así al champazo, como dicen algunos, o colocado hecho por hacer, termina siendo una cifra que no tiene el mayor y mínimo de los sentidos. Es como cuando el gerente te dice, me están preguntando cuánto vamos a vender este año. Ponle 120 millones. Señor, pero el año pasado hemos vendido solo 20 millones. No, es que yo tengo fe de que este año vamos a incrementar nuestras ventas en 100 millones. Mi presupuesto es un presupuesto sin sentido. Y mire, por más bonito que esté el Excel, por más que haya pagado yo en internet, quizás por ahí un formato de flujo de caja, ¿ok? Lo que debemos hacer nosotros es entender cómo funciona verdaderamente un estado financiero, es decir, un flujo de caja proyectado. El flujo de caja proyectado es una de las muchas herramientas de proyección y presupuestos que existen. Vamos a ver que el flujo de caja se interrelaciona con los flujos operativos, con los flujos financieros, con los presupuestos de inversión, presupuestos de compra, presupuestos de lo que se te ocurra, presupuestos de viaje. Todos ellos se interrelacionan y tienen que tener una coherencia entre sí para poder yo sustentar o presentar un número correcto a la gerencia. Entonces, quiero que nos quedemos con esa idea. El día de hoy lo que vamos a hacer, más allá de aprendernos un formato, y lo digo porque muy probablemente más de uno de ustedes se sienta tentado a decirme, William, ¿me puedes pasar un formato? Y diría, no, no te centres en el formato. Sí, es más, si el día de hoy has entrado a esta sesión tratando de conseguir un formato, lo que yo te voy a pedir es, vamos, sacúdete esa idea, porque esa idea te impide entender lo que es un presupuesto. El presupuesto no está hecho por un formato bonito. El presupuesto está hecho por una serie de lógicas administrativas, gerenciales, ¿no? De interrelación que me permiten a mí tomar postura sobre un determinado suceso futuro, tal como lo vamos a ver a lo largo de esta sesión. Entonces, ya como para dejar muy en claro lo que vamos a hacer en esta sesión es, no, no les voy enseñar formatos para que ustedes digan, ah, así se hace. No, les voy a explicar ideas, voy a compartir con ustedes conceptos para que lo traten de adaptar a sus propias realidades. En economía, finanzas, se utiliza un término que es tropicalizar. ¿Qué significa tropicalizar? Cojo lo general, lo global y lo llevo a mi zona, a mi trópico, ¿no? A mi espacio, que en este caso sería la empresa. Y eso es lo que principalmente quiero compartir con ustedes el día de hoy. Muy bien, ¿qué es un presupuesto? Pues presupuesto, vamos a decirlo, es cualquier plan. Sí, es cualquier plan, pero un plan que tiene una característica y es que está expresado en cifras. Voy a vender, me va a costar, entre otros. Noten que el propio nombre, y lo voy a agrandar aquí con la intención de que se pueda ver un poquito más esta palabra,
Está compuesto por dos situaciones. Supuesto es una suposición, es una estimación, es algo que yo considero o pienso. Y pre es un prefijo que condiciona o nos da la idea de que es algo que va a suceder de forma anticipada a cierto hecho. Presupuestar, por lo tanto, es anticiparme a un suceso futuro, pero en términos económicos, ¿no? En términos cuantitativos. Si yo digo voy a vender 700.000, yo estoy presupuestando un nivel de ventas. Estoy anticipándome ante un hecho que todavía no ocurre, pero yo intuyo, deseo, creo que podría suceder. ¿Me va a costar realizar todas esas ventas 500.000? Es otro supuesto. Me estoy anticipando ante una situación futura que podría ocurrir y que para mí va a estar a ese nivel. Traduce metas y estrategias en dinero y tiempos. Porque, por ejemplo, si yo digo que en un año, estoy hablando en términos temporales, vamos a vender 700.000, estoy hablando en términos económicos, y para ello se debe invertir un total de 500.000, ya estoy dándole un contexto de recursos. Dicho de otra manera, un presupuesto parte de la idea de establecer criterios temporales con base a planes, objetivos, metas que involucran recursos que van a fluir, ¿ok? ¿Funciona como una brújula de gestión? Claro que sí, porque si yo digo que en un año voy a vender 700.000 soles y estamos en junio, mitad 30 de junio, y voy vendiendo ya 600.000, oye, estoy muy cerca de mi meta y probablemente la voy a alcanzar. Y no solamente la voy a alcanzar, voy a sobrepasar esa meta. Es decir, ¿cómo va mi rumbo? Va perfecto, William. Va genial. Estás dentro de. Caso contrario, estoy diciendo desde inicio de año de que voy a vender 700.000 soles, pero estamos en junio y recién voy vendiendo 200.000. ¿Algo está pasando? ¿Mi proyección está mal? No, porque cuando nosotros presupuestamos también tomamos en consideración lo que se conoce estacionalidad o temporada, dependiendo del giro del negocio, claro está. Y supongamos que la temporada alta de ventas está en octubre, porque es el mes del turrón, y yo lo que tengo es un negocio de turrones. Oye, 200.000 soles a junio de un presupuesto de venta de 700.000 en el año, todavía está vivo, tranquilo, porque no llega tu temporada alta, no llega todavía tu mes del turrón. Bueno, mañana empieza. Pero si estamos al 31 de octubre, acaba de pasar el mes del turrón, y tus ventas van en 300.000 soles, olvídalo, tu presupuesto no va a completarse. ¿Y cómo lo sabes? Porque los presupuestos se van analizando mes a mes, se van viendo las variaciones que estos tienen y se van tomando, ¿cómo se dice?, medidas en caso se pudiera. En el caso que les planteo no se puede hacer nada porque ya pasó tu mes de venta, ya pasó octubre. En noviembre, diciembre, dedícate a vender panetones, pero tu ron ya no se puede hacer. Pero noten cómo un presupuesto analizado de manera periódica termina funcionando como una brújula. Muestra la venta o la meta que yo tengo y cómo vamos evolucionando. Entonces noten de que hablar de presupuestos es hablar de algo que va más allá de simplemente coger una cifra y tirarlo. Yo hago mucho este ejemplo. Presupuestar no es coger una piedra y tirarlo hacia adelante. ¿A qué me refiero con eso? De que presupuestar no es agarrar un dato y decir, a ver, William, hazme un presupuesto de ventas, ponle que vamos a vender, no sé, 5 millones por año, y que digo, mensualmente, y después esto, ahí ponle que eso me va a costar el 80% del costo, va a ser respecto a las ventas, disculpen, y que vamos a tener planilla con tanto. ¿Qué estás haciendo? Estás disparando a la loca. Y claro, te va a salir en un formato muy bonito, te va a salir un flujo operativo proyectado y quizás le metes por ahí esto, entradas y salidas de préstamo, lo conviertes en un flujo financiero, quizás por ahí le agregas unas variaciones y lo conviertes en un flujo de caja libre, pero ¿de qué te sirve hacer todo eso si es que no tiene ninguna base? Es decir, lo repito nuevamente, no relacionemos un presupuesto. Ah, y otra cosa que quiero hacer, les estoy hablando en términos de presupuestos porque los flujos de caja forman parte de un concepto más amplio como son presupuestos. Tenemos presupuestos operativos, financieros, de inversión.
Y dentro de esos presupuestos, parte de una herramienta interna, estamos hablando de los flujos de caja. Y existen distintos tipos de flujos de caja, porque, por ejemplo, el flujo de caja libre, que es una de las herramientas financieras más interesantes que se pueden utilizar para respondernos a la pregunta, ¿cuánto podemos distribuir de utilidades? Ah, bueno, aplicarle un flujo de caja libre, ¿no? Para saber cuánto queda libre de efectivo según nuestra estructura para distribuirles a los accionistas. También puedes hacer un flujo de caja, no un flujo presupuestado para compras. Pero ojo, ese flujo de caja presupuestado en compras tiene que estar enlazado con tu flujo operativo, en tus metas de ventas y tus políticas de estoqueo. O sea, tal como lo dijo o lo ha dejado escrito Fiorella hace un momento, debemos tener una interrelación entre todas las áreas cuando queremos hacer un flujo de caja proyectado o cualquier tipo de presupuestos. Repito nuevamente, cuando yo digo presupuestos, hablar de presupuestos es hablar de un concepto tan amplio que engloba los flujos de caja proyectados. Y los criterios que se aplican a los flujos de caja proyectados son los mismos que se van a aplicar a cualquier tipo de presupuestos. Por lo tanto, aprovechemos de cierta forma en entender los criterios para hacer cualquier presupuesto y luego de ello aterricémoslos en un tema de caja. ¿Sí? ¿Para qué sirven los presupuestos? Ya lo he dicho, para anticiparnos, controlar tipos de presupuestos operativos. Los presupuestos operativos terminan estando orientados a verificar todo lo que es el negocio de la empresa. Es decir, presupuestamos ventas, presupuestamos compras, presupuestamos gastos administrativos, presupuestamos gasto de ventas, presupuestamos solamente planillas, presupuestamos tributos. Cualquier cosa que esté vinculado con el giro del negocio, estamos hablando de un presupuesto operativo. Estamos hablando de presupuestos que tienen una vinculación directa con el core del negocio, ¿ok? Famosos presupuestos operativos. Por lo tanto, cuando hablamos de un flujo de caja operativo, ¿qué estaremos haciendo? Pues estaremos proyectando cobros, ¿no? Es decir, entradas de dinero y salidas de dinero solamente del core del negocio. Vamos a hablar en términos generales, más no exclusivos, principalmente de activos y pasivos corrientes. Principalmente, ojo, lo voy a dejar en claro, no necesariamente, o no necesariamente, vamos a decirlo, únicamente ese tipo de conceptos. Entonces, como para no darle muchas vueltas, cuando hablamos de un presupuesto operativo, nos estamos embarcando o nos estamos centrando en lo concepto del core del negocio, ¿sí? Clientes, activos corrientes, activos esto comunes, cuentas por cobrar propias del giro o que se dan de manera corriente, y nos estamos también vinculando a las cuentas por pagar propias del giro, impuestos, planillas, proveedores y entre otros que estén dentro del core. Cuando ya hablamos de un presupuesto financiero, estamos hablando de una gestión de recursos monetarios, estamos hablando de entradas, salidas, básicamente a nivel ya un poquito más de gestión de dinero que está relacionado principalmente al tema de los financiamientos. Esto, por ejemplo, que tengo acá, que es cobro por ventas, otros ingresos, pagos a proveedores, sueldos, salarios, total egresos. Esto de acá es un clásico ejemplo de un flujo de caja o un proyectado a nivel operativo. ¿Qué le está faltando para convertirse en financiero? Lo que dice acá arriba. Gestión de recursos financieros. Estamos hablando que para que se convierta en un flujo de caja financiero o un presupuesto financiero, tenemos que agregarle ahí distribución de dividendos, tenemos que agregarle préstamos por recibir o por pagar o cualquier otro elemento que tenga un componente de finanzas. Y el tercer tipo de presupuesto, que no lo vamos a ver porque la clase no es sobre presupuestos, sino sobre flujos de caja proyectado, estamos hablando de los presupuestos de inversión, ¿sí? Relacionados con la adquisición de activos fijos o proyectos de expansión. Mira, si tú tienes un presupuesto de inversión, esto es genial si es que a su vez estás haciendo un análisis de flujo de caja libre, porque dentro de los componentes de flujo de caja libre se te pide considerar el CAPEX que se mantiene o el CAPEX que se expande. ¿Qué significa eso? A nada, simplemente agrégale a tu flujo de caja libre los activos fijos que piensas
reponer, es decir, tengo una máquina que este año sale, entonces yo la repongo con una nueva máquina, me va a costar 200.000. Ya, eso es un flujo de caja por CAPEX que se mantiene. Yo quiero dos nuevas máquinas, me van a costar 150.000. Bien, lo coloco dentro de mi flujo de caja libre. Eso es hablar de CAPEX que se incrementa. Es decir, me estoy agregando capacidad operativa a mi empresa. Pero ¿dónde nosotros podemos ver esos importes? Bueno, en un presupuesto de inversión. Miren, el presupuesto de inversión, a mí siempre me gusta decir lo siguiente, tiene dos características importantes. Antes que nada, lo repito, esta es una parte introductoria a lo que vamos a ver en un momento. Me interesa contextualizar y dejarles en claro que presupuestos hay muchos y diferentes tipos, pero que se centran en tres grandes rubros, operativos, financieros y de inversión, ¿ok? Y en el caso de inversión tienen una característica muy, muy, muy interesante, que es el cuánto y el cuándo. De nada sirve que me digan, vamos a comprar maquinaria y todos bien. Luego llega el año y dice, oye, ¿cuándo íbamos a comprar maquinaria? Algún día, hijo, algún día. ¿Cómo sabemos entonces si estamos dentro de los presupuestos, entramos dentro de los factores? Un presupuesto de inversión siempre tiene el cuándo y el cuánto. Y evidentemente que si voy a hacer un presupuesto de inversión, este tiene que comulgar, como ya les dije, con su flujo de caja libre, porque caso contrario, yo no puedo decir que voy a invertir 580.000 soles, si vamos a decirlo de esta manera. En este caso no hay forma alguna de llegar a eso porque mi nivel de venta, según mi flujo operativo y mi flujo financieros, dicen que mi saldo al finalizar el año va a ser de 15.500 soles. Por ejemplo, si mi flujo financiero dice que voy a tener solo 15.500, ¿qué hago yo estimando una inversión de 580.000 soles? No tiene el más mínimo de los sentidos, ¿no? Como para hacer un ejemplo un tanto exagerado, como se dice por ahí. Bien, a ver, nuevamente, esto no es un curso de presupuestos, pero me interesa bastante poder compartirles algunas ideas antes de entrar ya a revisar lo que es un flujo de caja operativo, un flujo de caja financiero y hacer por ahí un ejercicio de flujo de caja libre con la intención de ir contextualizando ideas. Bien, miren. Ya recuerden, o mejor dicho, recuerden nuevamente, presupuestar es que yo agarre y me proyecte hacia futuro y diga, yo quiero realizar una determinada operación en tal momento, ¿no? Con un impacto X dentro de vamos a decir, de la empresa y comienzo a arrojar datos hacia el futuro, ¿no? Proyectar correctamente significa yo desplazarme hacia adelante, pero con base a datos y lógica. No es simplemente tirarme hacia adelante. Es construir un modelo que traduzca lo que pasó y lo que está pasando en una estimación razonable. Una proyección bien hecha no es una adivinanza, es una herramienta de gestión que te permite planificar inversiones, medir necesidades de liquidez, calcular riesgos y tomar decisiones fundamentadas. Mira, en esencia, proyectar es convertir la incertidumbre en escenarios manejables para que la empresa no camine a ciegas, sino como un mapa o con un mapa que aunque sea perfecto, aunque no sea perfecto, disculpen, marca el rumbo y advierte los desvíos posibles. Si tú quieres proyectar de manera correcta, si tú quieres proyectar de forma exacta, lo más exacto posible, recuerden que en estos casos la exactitud tal, en el término puntual de lo que significa exactitud, no existe. Todas las estimaciones tienen una característica importante y es que al tratarse de eventos futuros, no tenemos la seguridad de que va a ocurrir de tal manera. Siempre lo digo. ¿Por qué estimamos entonces si es que al final no necesariamente va a ocurrir de esa forma? Pues estimamos porque solamente planeando podemos seguir un camino ordenado. Es como nosotros, no estamos seguros, y disculpen el ejemplo, a veces a algunos les da miedo cuando utilizo este ejemplo, se sienten afectados emocionalmente, pero nadie está seguro que el día de mañana va a amanecer. Ninguno, pero lo estimamos a tal punto de que ya tenemos planes inclusive para la próxima semana. Ya estamos planeando qué vamos a hacer en Navidad. Va a haber un evento X el 17, el 18. Viajemos a tal lugar el 20. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra estimación
vamos a estar ese momento, pero no necesariamente va a ocurrir. Entonces, cuando nosotros planeamos, ¿no? Exacto, César. Cuando nosotros planeamos y nos orientamos hacia un determinado punto, lo que hacemos es identificar supuestos y nuestra mayor estimación, nuestra mayor, vamos a decir, seguridad es que vamos a estar en esa fecha. Por lo tanto, no podemos llegar a esa fecha sin un plan y por eso estimamos. Entonces, como las estimaciones no son otra cosa más que una aproximación hacia el futuro, tampoco podemos nosotros tirarnos hacia adelante y decir, por ejemplo, ¿no? Me gustaría ir a este año a París como el año pasado. Y te preguntas, ah, William, ¿te fuiste a París el año pasado? No, el año pasado también quería ir a París. Pero, William, ¿tienes el dinero? ¿Tienes la visa? ¿Tienes todo lo que se necesita para poder ir? No, pero presupuesto que en octubre me voy. Noten lo ilógico y lo exagerado, lo estrambótico y hasta innecesario, dirían, de mi ejemplo, por el hecho de que no tiene pies ni cabeza lo que estoy presupuestando. Pues aunque no lo crean, muchas empresas hacen eso con sus presupuestos. La diferencia es que se maquillan bajo datos razonables, datos lógicos. Miren, presupuestar, ¿ok? Presupuestar es hablar primero con base a datos históricos. Porque tú no puedes saltar sin un suelo. Noten que para poder tomar impulso, para poder saltar, necesitan una base. Caso contrario, ¿no? Intenten saltar en el agua, por ejemplo. O intenten saltar en el aire. Están cayendo, intenten saltar. No van a poder, van a caer y en el caso del agua se van a mantener estáticos. ¿Por qué? Lo repito nuevamente, para poder impulsarme hacia adelante, necesito una base. Y en el caso de los presupuestos, la base, la principal de todas, es la data histórica. Pero ojo, vamos a ir viendo a lo largo de los diferentes puntos de que la base histórica no es necesariamente la parte, la única que nosotros podríamos tomar o tener como referencia para hacer una proyección correcta. Vamos a notar de que también tenemos, de alguna forma, que complementarlo con ciertas situaciones. Miren, una proyección no puede partir del aire. Necesitas tomar como punto de partida la información contable y operativa de la empresa en periodos anteriores. Por ejemplo, ¿no? Vamos a proyectar ventas para el 2026. ¿Ok? Vamos a proyectar ventas para el 2026. Primero analizo cómo fueron las ventas mensuales del 2023, 2024 y lo que va del 2025. Si tu empresa vendió en promedio 200.000 al mes, pero en diciembre siempre sube 40 por campaña navideña, no puedes proyectar un diciembre plano de 200.000. ¿A qué me refiero? De que uno de los errores comunes que a veces se cometen en una proyección es que cometemos el abuso del promedio. Les digo, eso de, a ver, suma todos los años cuánto has vendido, ya, eso divídelo entre los años o entre los meses, listo, te sale una cantidad ya. Eso va a ser tu venta promedio y lo jalas así, como si de un chicle se tratara, lo estiras a todos y cada uno de los meses. Ahora, ¿qué pasa si en tu empresa tienen 3 o 4 meses en los que los picos son altos o los picos son bajos? Tu flujo de caja necesitas saber con cuánto vas a disponer en cada uno de los periodos y tú le estás metiendo un dato plano. Le estás indicando de que todos los meses se vende 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, cuando en realidad la lógica de tu empresa es 20.000, 20.000, 30.000, luego de nuevo 20.000, 20.000, luego 10.000 por temporada X, quizás en ese mes lo que se vende son las lavadoras, las refrigeradoras y no lo que tú vendes, pero luego de nuevo regresas a 20.000 y nuevamente por ahí tienes un pico de 30.000, 40.000. A veces las empresas se manejan por zigzags. Es decir, por ejemplo, las ferreterías. Mi hermana tiene una ferretería. Ella me dice, el mes de marzo, por ejemplo, casi nadie compra. Yo ya lo tengo presupuestado. ¿Por qué? Porque es el momento en donde las librerías están en sus picos máximos, ¿no? Exactamente, Fiorella. La cuestión es eso, ¿no? Nótenlo.
que no podemos dejarnos llevar por el promedio. Y se los voy a demostrar aquí. El dato histórico lo que te da es una estacionalidad, pero no es, vamos a decir, el Dios al que tienes que darle las gracias y hacer la reverencia, porque ya tengo mi dato para proyectar. Miren esta empresa, que en el 2023 vendió 200.000, en el 2024 vendió 210.000, el 2025 vendió 220.000 y que para el 2026 si yo, y lo voy a agarrar aquí, lo voy a ocultar para no contaminarnos con este dato, si yo le aplico un promedio, miren, suma, ¿ya? Entre 3 me da 210.000. Ok, si yo utilizo el método de promedio para hacer mi proyección, digo, ah, mira, 2023, 2024, 2025 he vendido esto, pues mi promedio de ventas de los últimos años es 210.000. Primero, quiero que analicen la tendencia de la empresa. La tendencia de la empresa está a la alza, a la baja, se mantiene. Vamos, quiero que participen conmigo y de esa manera vamos a interrelacionar más las ideas. Muy bien, Jenny. Está a la alza. Perfecto, Fiorella. A la alza. Ok, todos nos hemos dado cuenta que está a la alza. Mira mi presupuesto del 2026. Dice que voy a vender en enero 210.000. ¿No notan que hay una incongruencia entre la tendencia real de la empresa y mi proyección de ventas? ¿Hay o no hay una incongruencia? Claro que hay una incongruencia. Porque en lugar de incrementarse, ¿qué está haciendo? Está cayendo. Yo lo estoy reduciendo y estoy diciendo que voy a vender menos que el 2025. ¿No? Exacto. Ex- Fiorella, esos términos que me estás usando no son comunes, ¿eh? Estás contrayendo, estás contrayendo. Estás ahí, esto, un umpalumpa, como dicen, ¿no? Eh, quiero que vean lo siguiente. Cuando yo tengo situaciones de este tipo, William, ¿qué hago entonces? ¿Ya no proyecto? No, 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 tranquilo. Tenemos que encontrar nuestra base más lógica para hacer la proyección. Ya me di cuenta que el promedio, en mi caso, no funciona. Ojo, no estoy diciendo que nunca se promedia. Hay situaciones hasta en donde yo promedio. Por ejemplo, pagos diversos de gestión, es decir, pagos varios, cuenta 16, o gastos varios, gastos que no pertenecen, que se dan recurrentemente, pero que no son propios del giro, ¿ok? Y ahí a veces hay picos y bajas, ¿no? Y yo agarro y digo, ¿para qué voy a sacar tendencias si son irregulares en sí mismo? Aparecen y desaparecen como una luciérnaga en la noche oscura. Entonces, sumo, promedio y proyecto. ¿Por qué? Porque no tienen un comportamiento estable que a mí me permita darle una lógica. También hay algo llamado economía de la información. Tampoco me voy a matar tratando de encontrar un driver, es decir, un inductor de proyección para un dato irrelevante que no va a hacer que mi sistema de proyección genere valor. ¿No? Por lo tanto, yo en los gastos varios o los pagos diversos, sí hago un promedio y los proyecto porque, lo repito, no tienen una tendencia, ¿no? Exactamente, no tienen una tendencia, una lógica, no tienen un comportamiento base. Promédialo y tíralos hacia adelante. Pero no vas a hacer eso con tus ventas, no vas a hacer eso con tus compras, ¿no? Esos respetan lógica, respetan data, respetan proyecciones. Entonces, aquí ya vi que el promedio no es un dato que yo desee, ¿ok? Lo que puedo hacer es, ya entendí que yo estoy en alza. ¿Qué hago? ¿Cuánto he crecido del 2023 al 2024? 4.8. ¿Cuánto he crecido del 2025 del 2024 al 2025? 4.5. Mira, yo aquí puedo utilizar un promedio pero de crecimiento, ¿ok? Y ya les voy a explicar qué hacer con estos datos, pero aquí yo estoy utilizando un promedio de crecimiento. Y con ese factor de crecimiento yo digo, ok, si yo estoy creciendo en los últimos 3 años a un ritmo promedio de 4.7, entonces le aplico el crecimiento. El último año vendí 220.000 por el factor de crecimiento, que son 230.000, 238.10 como resultado. Y ese promedio yo lo estiro hasta noviembre.
pero en diciembre yo sé que vendo un 40% más. Así que no tiene sentido que mi presupuesto, en este caso mi flujo de ventas, estén a razón de 230.000. ¿Qué hago? Le agrego un 40% más, como pueden ver. Le estoy agregando las ventas del mes anterior más un 40%. Es decir, yo proyecto vender 322.333. Acabo de darle un sentido conceptual mayor. William, ¿está perfecto? No, 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 tranquilo, mi amigo, todavía no está perfecto. ¿Por qué? Tengo que exponerlo a las siguientes reglas. Es decir, mi proyección de ventas acaba de cumplir un criterio que es parte de una base de datos histórico. Esto es lo que dicen. Pero ¿eso es lo único que tengo que analizar? No, porque cada empresa es especial, cada empresa es diferente. Recuerden, yo tropicalizo los hechos. Yo no simplemente me tiro ahí a decir, me parece bonito un número, ¿no? 230.000 al mes, se ve excelente. Oigan, ¿y qué pasa si hay por ahí un reporte que dice que tu sector no va a crecer más del 3% de este año? ¿Qué harían ustedes? ¿Proyectarían al 4,7% o proyectarían al 3%? Acaba de salir un informe económico del MEF. ¿Qué hacen? Proyecciones de mercado, amigo. O sea, si tú recién empiezas, no tienes data histórico, por eso les decía, la data histórico es la base para empezar en una empresa en marcha, pero no es lo único, porque cada empresa es diferente. Y lo que tú me dices es, William, pero yo recién empiezo, pues, o sea, proyección del año pasado es cero. ¿Cuánto proyecto vender este año? Cero. No, ahí hay un tema, hay una ligera libertad ahí para emocionarte y ponerle datos, pero lo más lógico y lo económico, ¿sí? Si que quieres hacer las cosas bien, es estudio de mercado. Tendrías que analizar el mercado, cómo se comporta, ¿sí? Y cuál sería tu participación estimada del mercado dependiendo de tu estrategia de ventas, dependiendo del producto que entregas, dependiendo tu nivel de inventarios y capacidad de atender la demanda. O sea, si quieres hacerlo de verdad, como hacen los grandes que recién empiezan, tu proyección va a estar sustentada en un estudio de mercado. No puede proyectarse sobre tus ventas porque, como tú bien claro lo dices, César, no tienes ventas. Pero ahora les planteaba una pregunta. Vamos, necesito escucharlos. Bueno, leerlos. Si mi proyección de ventas es de 4,7%, pero acabo de leer por ahí un informe del Ministerio de la Producción o del INEI que dice que en mi sector a lo que yo me dedico a vender esto, no sé, muñequitos de anime, ¿no? Dice que los muñequitos de anime van a tener un poquito, ¿no? Una caída en las ventas y que solo van a crecer, según lo que se estima, un 3% en este año. Yo les planteo la siguiente pregunta. Mis datos históricos dicen que mi ritmo de crecimiento ha sido en 4,7%, pero mis datos de estimaciones, según estudios de una entidad del sector, dice que no va a ser más del 3% para todos, ¿no? Para todos. ¿Qué hago? ¿Cómo proyecto? Porque ya me están dando una data. ¿Proyecto con el 4,7 o proyecto con el 3? Vamos, mientras yo tomo agüita, los leo. Sigo tomando agüita, si nadie me escribe. Pues, bienvenidos a la siguiente regla. Bienvenidos a la siguiente regla. Escenarios comparativos. Nunca te cases con un dato. Nunca te cases con un escenario. Proyectar con un único número es engañoso, porque la realidad nunca sigue un guión perfecto. Lo correcto es plantear escenarios alternativos para anticipar riesgos. Oye, señor gerente, aquí tengo una proyección con nuestro ritmo de ventas de los últimos años al 4,7%. Pero también he elaborado una proyección de cómo serían las cosas siguiendo el dato que dice cómo sería pues el MEF, ¿no? Vamos a suponer, invéntese, bueno, la institución que ustedes quieran, ¿no? Según la institución X, ha sacado tal dato y dice 3%. Y así que también he proyectado y nuestros resultados serían estos. Como dice Fiorella.
Pero también he hecho un punto medio en donde ni para acá ni para allá, entonces las ventas promedio serían estas. Señor, ¿qué tenemos que hacer para llegar a lo de acá? Sería esto, esto, esto. Por lo menos nuestra situación más pesimista nos pone en esta situación. La posición media, esta, y la posición más optimista, que sería seguir creciendo a nuestro ritmo, sería esta. Por eso que existen proyecciones pesimistas, conservadores y optimistas. Es decir, lo repito, no te cases con ningún número. Siempre tienes que hacer escenarios. Cuando se proyecta con escenarios. Por eso que yo lo que siempre trato de hacer cuando a veces se me piden hacer proyecciones o análisis de cuánto sería, métele distintas tasas, ¿no? Por ahí está César, no me dejará mentir, César Arévalo por si acaso, no, no el otro César. No me dejará mentir de que hace poco se me pidió hacer una proyección de una inversión y le metí tres escenarios. ¿Por qué? Porque no te puedes casar con un dato y decir así tal cual va a ser. No. Se tiene que entender de que pueden fluctuar diferentes cosas y pesimista, conservador, optimista. Caída del 10% por menor demanda, tanto. Conservador, crecimiento. No, y estoy refiriendo aquí, ¿eh? Voy a hacer lo siguiente. Fórmula, rastrear precedentes para que vean que estoy cogiendo las ventas del 2025 y estoy diciendo, a ver, caída del 10% por menor demanda, el mercado se está yendo hacia abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Le quito un 10% a las ventas del año pasado. Eso es lo muy pesimista. Ojo que para mí es para mi esquema, para mi escenario. Conservador, crecimiento del 5% de la línea del sector. 238.000 soles, ¿no? Con 700. 238.700. Optimista, ¿no? Yo voy a crecer un 15%. ¿Sabes qué? Ellos van a crecer 5% porque abren a las 9 de la mañana, porque salen a las 5, los domingos descansan, yo no. Yo siento que mañana, para mañana es tarde, y hoy que tengo energía, hoy que tengo todo que hacer, me entraron a visitar por ahí. Hoy que tengo que hacer todo, dar de mí, pues yo voy a vender más, ¿no? Optimista. También muchas cosas, o sea, oye, esto es lo que venderíamos con cinco, metamos dos más, metamos tres más, contratemos a un TikToker para que baile, ¿no? Y se rasque la panza mientras dice, cómprame a mí, ¿no? Porque la gente le va a comprar. Entonces, tú ves cómo haces. Las opciones son múltiples. Me encantaría poder hablar acerca incluso de la teoría del marketing con ustedes en este momento, ¿no? Y las distintas cosas que existen, el enfoque socialista, el enfoque económico, el enfoque psicológico. Hablar de marketing, hablar de estrategia son muchas, pero noten la idea de que dependiendo de los escenarios que yo plantee, vamos a tomar diferentes medidas, pero sobre todo, le vamos a dejar en claro a gerencia de que las realidades son múltiples. Porque si una de las cosas que tienen los gerentes, los administradores y los dueños de empresas es que cuando las cosas empiezan a salir mal, a veces agarran y dicen, pero tú me dijiste contador, ¿no? O administrador, que íbamos a vender 261.000. Claro, porque tú te emocionaste, querías que te suban un bono, querías quedar bonito y le mandaste simplemente el optimista. Y nunca le diste el dato, las situaciones complementarias, ¿no? Diferentes escenarios, pesimista, conservador, optimista, y yo voy trabajando. William, entonces tengo siempre por regla que trabajar con tres escenarios. Yo te diría que es lo mínimo recomendable. ¿Qué pasa, William, si yo planteo cinco escenarios? Entre más escenarios, perfecto. Pero va a llegar un punto en donde si tú empiezas a generar, por ejemplo, 10 escenarios, la diferencia entre cada escenario va a ser a veces hasta irrelevante, porque en lugar de pasar del 6% al 7%, vamos a estar en 6,1%. El siguiente escenario en el 6,2%. El siguiente escenario en el 6,3%. El gerente va a pensar de que tú lo único que estás haciendo es tiempo. ¿Por qué? Porque no estás generando valor en las proyecciones. La cantidad de escenarios va a depender de la cantidad de variables que tengas, en lo importante del importe, ¿sí? Es decir, de la cuantía, porque llegamos a un punto en donde 100 millones, por ejemplo, de dólares en una inversión, medio punto porcentual te puede mover bastante en tus proyecciones. Pues estamos en una inversión de 20.000 soles.
Medio punto porcentual no hace nada. O sea, al menos en un mes, en un año, no se siente. A menos que estés recién invirtiendo, ¿no? Haciendo tu cartera de inversiones y tienes 10.000 soles metidos, hasta el sol más humilde vale y tiene mucha importancia. Pero bueno, esas son otras cosas. Supuestos claros y verificables, señores. Sí, cada proyección se apuesta, o sea, se apoya en un supuesto. Pero el error común es dejarlos implícitos o inventarlos. Ya les he dicho yo, vamos a vender 700.000 soles. Maestro, pero no vendido normalmente 100.000. Contador, yo lo he soñado. Tenía esa corazonada. El día que me levanté, no sé, el gallo cantó diferente. Hizo que para mí eso fue una revelación. Vamos a vender 700.000 soles. Ten cuidado. Lo otro, y esto me pasó a mi antiguo jefe, y esto lo he contado a veces, que agarraba así, ¿no? Ventas, crecimiento de ventas. Vamos a suponer 150.000 soles, ¿ya? A esto decía, vamos a crecer 10%. Entonces le metía por el 10% más esto, vamos a vender 175.000. Bueno, lo he visto tantas veces que ya no me, ¿cómo se dice? Ya no me afecta. Digo, ah, bueno, 175.000 dice que vamos a crecer. Pero ya cuando empieza el ojo a saltarte y a palpitarte, es cuando empieza a hacer esto. Gasto de personal, ¿no? Gasto de personal. Ah, el gasto de personal, hemos tenido, no sé, 32.000 soles. También vamos a crecer en el 10% porque nuestras ventas van a crecer el 10%. Yo les pregunto algo. El hecho de que una empresa venda 10% más significa que voy a contratar 10% más de personal o voy a empezar a subir sueldos para equiparar el crecimiento de las ventas con los gastos. Respuesta, no. Los presupuestos de planillas se analizan con base a la capacidad, vamos a decir, la capacidad de trabajo. Porque un trabajador tiene un margen de contribución operativo. Por ejemplo, tres vendedores son capaces de vender, supongamos en un escenario, entre 100.000 a 200.000 soles. Ese es mi escenario. Si yo estoy vendiendo 120.000 y mi proyección indica que quiero vender 170.000, ¿el gasto de personal se va a incrementar? Dígamelo, por favor. Yo sigo tomando agüita. Hoy día voy a estar tomando agüita mientras ustedes me responden. No, ¿verdad? No tiene por qué crecer. No hay la necesidad de que crezca. O sea, no lo vemos. Entonces, no entender la lógica de la empresa, de su contexto, en lo que está o hacia dónde va, nos lleva a malinterpretar los presupuestos y creer que todo lo que se va hacia adelante se incrementa. Oye, ¿y qué tal si pasa esto que es muy curioso? Mis ventas se van a incrementar, pero mis compras van a disminuir este año. Bueno, pero ese es sacrilegio, porque si está incrementando las ventas, ¿por qué tendrían que disminuir mis compras? Me he estoqueado en el último año. Entonces mi proyección de compras este año no va a ser tan alta como el año pasado, porque ya llegué a un nivel de stock suficiente y más bien voy a empezar a consumir mi stock. Pero William, a mí me enseñaron en un formato que yo descargué de internet de que si las ventas incrementan, las compras también tienen que incrementar. ¿Se dan cuenta el error que a veces cometemos cuando hacemos proyecciones sin interrelacionarlas, como lo dijo Fiorella al inicio de la sesión, sin vincular a la realidad de cada una de las áreas? William, yo quiero vender 200.000 soles. Bien, ¿no? Quiero vender 200.000 soles, ¿no? O lo vamos a poner en 200.000 unidades, X cosas. Unidades, vamos a poner, para que se entienda mejor, ¿sí? Y tengo un stock de 120.000 unidades. ¿Cuánto debo comprar? Todos automáticamente decimos 80.000 unidades, pero la lógica operativa dice, no, tú no compras 80.000 unidades. Porque si tú compras 80.000 unidades,
vas a tener 200.000 unidades disponibles. Pero si planeas vender 200.000 unidades disponibles, ¿cuál va a ser tu stock al finalizar? 200.000 que tengo, menos las 200.000 que voy a vender, cero. ¿Qué haces? Te preguntas, ¿cuánto stock debo mantener? Tú dices, William, mi stock de seguridad siempre tiene que ser 100.000, mínimo, ¿no? Entonces, la pregunta nuevamente, ¿cuánto debo comprar? ¿No? Lo que tengo, ¿sí? Lo vamos a poner así. ¿Cuánto debo de comprar? Es, lo voy a poner, lo que quiero vender menos lo que tengo, es decir, lo que me falta, más lo que deseo que me quede. Tengo que comprar 180.000 unidades. Nuevamente, presupuesto de compras. ¿Y cómo lo hago? Porque parto de un presupuesto de ventas que está relacionado con un stock de almacén y que está relacionado con una política de stock. Y acabo yo de dar un dato verificable de cuánto la empresa desea comprar o tiene que comprar. Y este dato de aquí va a ir a mi presupuesto operativo, va a ir a mi presupuesto de flujo de caja operativo, va a ir a mi presupuesto de flujo de caja libre. O sea, va a ir a todos los datos, los 180.000, porque tampoco tiene sentido que yo calcule esto y después en mi flujo de caja, compras proyectadas. Ah, el 10% de las ventas proyectadas. Esto en flujo de caja libre, ¿cuánto voy a tener? No le pongo el planeamiento de compras, o sea, comienzo a distorsionar los datos, ¿no? Una empresa desea verificar el crecimiento que tendrá este año a fin de realizar un presupuesto correcto de sus ingresos. Tipo de cambio 3,80, inflación 2,50, crecimiento del sector 4%. ¿Ok? Es decir, ojo, el crecimiento del sector a veces se utiliza utilizando el tipo de cambio, es una de las tantas fórmulas, ¿no? El tipo de cambio, mejor dicho, el 2,5 de la inflación entre el tipo de cambio me da un crecimiento del sector de un 4%. Una fórmula ahí que les estoy metiendo, ¿no? Miren, si yo me voy acá arriba con este 4,7 o esto que yo estoy proyectando acá, ¿se condice con el crecimiento del sector? No, no se condice. ¿Qué tengo que hacer? Mis supuestos tienen que ser claros y verificables. Ajusto la proyección. ¿Con qué? Con un dato. También debo ser bastante, ¿cómo se podría decir? ¿Cuál es? Hay una palabra que estoy buscando. Consciente. También debo ser bastante consciente de que no todas las empresas tienen este tipo de datos a la mano y tienen todas las áreas que puedan trabajar y proporcionarte. Yo lo que les estoy dando es un enfoque bastante amplio, ¿sí? Pero lo tienes que tropicalizar en tu empresa. Tienes que llevarlo a tu rubro, tienes que llevarlo a tu realidad. Y a veces en la realidad en la que tú trabajas no está al alcance este tipo de datos, pero sí están a tu alcance este tipo de datos. O sea, tampoco es que te voy a justificar el que agarres el número y lo tires hacia adelante como si de una piedra se tratara. No, no, no. Analiza. ¿Cuál es la proyección para los flujos de las ventas? ¿Cuál es la proyección para los flujos de las compras? ¿Cuál es la proyección para la contratación de personal? ¿Cuál es la proyección de tributos? No es simplemente agarrar un número, porque si yo estoy proyectando un nivel de ingresos X y estoy proyectando un nivel de ventas Y, pues tengo que proyectar de manera coherente el pago a cuenta. Si yo estoy diciendo que voy a vender A y voy a vender B, o voy a comprar B, tengo que proyectar de manera coherente el IGB. Si yo ya tengo los datos, por ejemplo, de mis DJs, tengo que proyectar coherentemente si es que me va a tocar pagar ITAN. Si es que yo estoy, por ejemplo, a un nivel, soy agente de retención y ya estoy proyectando un nivel de compras, tengo que hacer un análisis de cuánto de las compras promedio suelo aplicarle retención y cuántas no porque son inferiores a 700 o están sujetas a detracción. Pero empiezo a proyectar con lógica. No voto el número porque sí. William, pero es que no me pagan lo suficiente como para hacer eso y además a la gerencia nunca usa el presupuesto. En eso también te lo digo porque me ha pasado, me va a pasar
y quizás me esté pasando, de que a veces uno hace un trabajo de que quiere proyectar y que quiere aplicarle toda la técnica financiera y el gerente dice, ah, ya, y lo bota. Entonces, no me quiero tampoco desvelar por algo. Perfecto, mira, hagamos algo. Si en tu empresa no le dan tanto interés al presupuesto y por lo tanto no quieres o no te sirve o no te es beneficioso en ningún sentido analizar a ese nivel, llévalo por el otro lado. A ti como profesional te conviene tener en claro cómo se presupuesta con miras a escalar, ya sea de posición o de trabajo. ¿Sí? Uno de los defectos que a veces tenemos nosotros como profesionales es que nos aburguesamos en el puesto en el que estamos y creemos que la realidad es el lugar en donde estamos. Y creemos que porque donde estamos en este momento no se usa, entonces no lo necesito aprender o no me interesa tenerlo en claro. Oye, proyéctate, haz un flujo proyectado, haz un presupuesto profesional y proyéctate a dónde quieres llegar dentro de determinado tiempo y te vas a dar cuenta que el lugar al que aspiras, en ese lugar donde quieres llegar, se trabaja de esta manera y vas a necesitar aplicar esas cosas en ese momento. Así que si estás mirando todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Eso también. Aunque Fiorella, a veces es complicado. Sí, es complicado porque hay un dicho que dice, donde manda capitán no gobierna marinero. Y a veces estamos supeditados a hacer cosas que sabemos que están mal. Ojo, no estoy hablando a nivel tributario, estoy hablando a nivel financiero. A nivel tributario eso puede ser cárcel, amigo, no lo hagas, ¿no? A nivel financiero me refiero de que te agarran y te piden que hagas una proyección porque el banco está pidiendo datos y tú sabes que no vas a llegar a una venta de, no sé, de 100 millones y te dicen, no, métele 100 millones, pero vamos vendiendo solo 60 millones y faltan 3 meses para cerrar el año. No, pone que vamos a vender y que la temporada final es en octubre, noviembre, diciembre. Ya, bueno, pues no, tú sabes que lo que te está dando es un dato que no corresponde, pero toca. Entonces, como les decía, ¿no? O sea, si tú estás en este momento sintiendo de que no es lo tuyo, de que esto que estás mirando no lo aplicas, no te sirve, no lo veas así. Míralo como Mickey Mouse. Esta es una herramienta que te puede servir más adelante. ¿Ok? Así que préstale mucha atención. Y coherencia entre presupuestos, señores, lo que nosotros tenemos aquí es que todos los presupuestos tienen que comulgar. No le voy a dar más pase a esto porque tenemos que ver flujos de caja proyectado, ¿no? Y actualización y revisión periódica. No vas a hacer un flujo de caja proyectado, un presupuesto operativo, un presupuesto financiero de inversión en enero y lo vas a dejar ahí dormir el sueño del justo y cuando llega noviembre decir esto, a ver, vamos a ver si se cumplió el presupuesto. ¿Cuánto dijimos que vamos a vender? 600.000 soles. ¿Y cuánto vamos vendiendo? 300.000. No pasó, ¿no? Mira, no llegamos. Mira, eso de ahí es negligencia profesional. Porque tú tienes que ir controlando tu evolución. Para llegar a los 600.000, quizás tu promedio de venta mensual, ¿no? Debería de haber sido unos 50.000 al mes. Y todos los meses tendrías que haber vendido eso. Si estás vendiendo a ritmo de 25.000 mensual, no te esperes a noviembre para decir, ala, no llegamos, ¿no? Pucha, qué triste. Tienes que dar la alerta mes a mes. No vamos llegando, nuestros números no están cumpliendo, viremos el barco, intentemos hacer algo, nuevamente contratemos TikTokers, no sé, hagamos un sorteo, porque no estamos cumpliendo con la meta. Se tienen que actualizar los presupuestos, se tienen que revisar, para eso sirven, no sirven para proyectar y dejarlo ahí bien bonito, lo repito nuevamente, dormir el sueño del justo, ¿ok? Mira, cumple con estas reglas básicas, porque son básicas, hay otras, pero no, lo repito nuevamente, no estamos en un curso de análisis presupuestal, estamos en un curso de flujo de caja proyectado, pero cumple con estas y no importa lo que estés haciendo, va a tener sentido y va a ser útil, que es lo que en realidad buscamos. No tiene para mí, voy a repetir la palabra, el menor de los sentidos, presupuestar si al final no voy a utilizarlo o yo sé que eso no me sirve y por lo tanto ya ni siquiera lo saco. Por eso justamente lo dejo guardado y tirado. No. Recuerda.
El presupuesto es una brújula y las brújulas se miden a medida que tú vas avanzando. No me imagino a un explorador con una brújula recorriendo el campo y después de, no sé, de 2 días sacar la brújula y decir, uy, debí de haber volteado 2 cerros atrás para el otro lado. Estoy, no sé, ya llegué a Ecuador cuando en realidad quería llegar a Brasil. No sé si me dejo entender la idea. Pero bueno, después de habernos movido tanto tiempo sobre el concepto generales de presupuesto, que a mi entender no ha sido una pérdida de tiempo porque me voy a ahorrar muchas cosas acá. Ahora sí vamos a ver formatos. O sea, recuerda, un presupuesto no es un formato en esencia, pero para poder trabajar un presupuesto debo tener un formato. ¿Qué es lo que le da lógica al formato? ¿O qué es lo que le da sentido a este formato? Las reglas que hemos visto. Sin eso, no funciona. Porque presupuestar es tan simple como una vez que yo he identificado mis factores, mis términos, yo puedo empezar a decir, ojo, disclaimer, o más que disclaimer, aclaración. A partir de este punto, por un tema de formatería, de lógica y de dinámica, yo voy a meter datos al azar. Para mí, ha quedado clara la idea de que cada dato que se coloca acá debe estar sustentado en estas reglas, ¿ok? Es decir, que si yo digo voy a vender 750.000, se debe de sobreentender que estos 750.000 ha salido de un análisis. Por un tema de tiempo, yo no puedo traerles acá todos los documentos o los cronogramas o las proyecciones individualizadas, ¿ok? Por un tema de, porque esto forma parte, esta es una sesión de 3 sesiones vinculadas a presupuestos, ¿sí? Es decir, lo que estamos tocando aquí en una sola clase prácticamente son las ideas condensadas de 3 sesiones. Por lo tanto, no me da la posibilidad de decir, mira, esto lo jalo de acá, esto lo jalo de acá y esto lo trabajo acá. Nuevamente, aclaración, lo que nosotros vamos a hacer en este punto es, vamos a analizar la lógica de lo que significa un flujo de caja operativo, un flujo de caja financiero y un flujo de caja libre. Con eso vamos a tener una idea de cómo se utilizan, la funcionalidad de ellos. Los importes me los voy a inventar, ¿sí? No significa que tú te los tengas que inventar. Lo único que quiero es dinámica. Y la dinámica me dice ventas en efectivo. Quiero hacerles una pregunta. Cuando yo hago un flujo de caja, las ventas, ¿ok? Cuentas por cobrar, otros ingresos operativos. Bueno, cuentas por cobrar, ¿ok? Cuentas por cobrar. Los voy a dejar ahí aparte. Pero las ventas, no estoy hablando no comerciales, ¿ok? Así lo voy a dejar en claro, no comerciales, diferentes, porque algunos pueden pensar que esta es la cuenta 12 y esta es la cuenta 70. Y no tiene sentido, porque estamos hablando de un flujo de caja. O cobras la venta, que sería la 12, o coloco cuentas por cobrar comerciales, que sería, o sea, me refiero, o lo llamo ventas, o lo llamo cuentas por cobrar comerciales, pero no podría proyectar el cobro de las ventas y tampoco podría proyectar el cobro de las cuentas por cobrar comerciales en dos líneas diferentes, porque estaría, vamos a decir, esto disociando, ¿no? Eh, Normalmente tiene más sentido de la forma en la que tú lo dices esto, Gabriela. Y vamos a hacer por aquí, ¿sí? Mejor así. Cobros por ventas. Cobros, cuentas por cobrar comerciales. Para evitarnos confusiones, ¿sí? Para evitarnos confusiones. Y ahí venía mi pregunta, Daniel. Y lo digo porque a veces lo he visto. Agarran y comienzan, se descargan un formato de internet. Sí, ese es el problema de los formatos de internet. Que dice ventas, así como el mío, y acá le ponen el importe de las 70. Estamos hablando de un flujo de caja. Cuando tú cobras, ¿cobras solo las 70 o cobras la base más el IGB? ¿Qué cobras? Nuevamente, cada que haga una pregunta voy a tomar agüita para humedecer la garganta.
Ana, veámoslo conceptualmente más que a nivel de cuenta contable. ¿Qué cobramos? ¿Solamente el ingreso o ingreso más IGB? Exactamente, más IGB. Entonces por ahí hay un error. Repito, ten mucho cuidado cuando te descargues un formatito de internet porque a veces te ponen ventas y tú a las ventas no le colocas el IGB, le proyectas el neto. Y luego por acá te ponen pagos a proveedores y ahí sí, uy, no, esa es la 42, dices, esta es la 70 y esta es la 16 o la X. Pregunta, ¿ya estás distorsionando tu flujo de caja operativo, sí o no? O sea, ya desde ahí empezaste mal. Desde ahí ya estás, como se dice, metiéndote cabe tú solito porque ya estás confundiendo. Uno de los problemas más grandes que tenemos cuando hacemos, por ejemplo, un estado de flujo de efectivo, que estoy hablando de la NIC 7, no de un flujo de caja proyectado, son dos cosas totalmente diferentes. Eh, cuando estoy a veces enseñando estado de flujo de efectivo, pasa o sucede que relacionamos conceptos con cuentas contables y desde ahí ya empezamos mal. Cuando pensamos en flujo de efectivo, no debemos pensar tanto en cuentas contables, debemos pensar en conceptos. Y acá te está hablando los cobros por ventas, es decir, base más IGB. Así que esto que yo estoy poniendo acá se sobreentiende que tiene el IGB. Cobros diferentes que tú estimas que vas a subir o que vas a recibir, no sé, 100.000 soles o 10.000 soles nada más. Y otros ingresos operativos porque a veces resulta que ingresan, voy a poner 2.000. Y ahí está. Los egresos operativos, lo repito, igual, tienen su base, pago a proveedores. Yo tengo un cronograma. Por ejemplo, ¿de dónde podría salir el dato de los pagos a proveedores estimados? Porque tengo cuentas por pagar según cronograma. Tengo compras proyectadas según presupuesto de compras y tengo política de compras al crédito. Es decir, vamos a ponerlo. Esto va a sumar, lo voy a poner por acá. Esto también va a sumar y esto va a restar. Y esto me va a dar, ¿sí? Mi presupuesto de pagos a proveedores. Y vamos a suponer que esto me salió 350.000, incluido IGB, ojo, ¿ah? Noten la lógica. Yo ya tengo cuentas por pagar según cronogramas de compras al crédito que vencen en tales fechas. Bueno, las considero. Ahora, yo tengo un proyecto de que tengo que comprar, por ejemplo, 50.000, o según lo que puse por acá, ¿no? 180.000 unidades, o sea, multiplicando un tipo de valor por unidad por 3 soles, necesito comprar 540.000. Pero, yo tengo una política de compras al crédito. De las compras que hago, quizás el 30% son al crédito. Entonces, de estos 540.000, ¿no? Por 0,3, 160.000 no las voy a pagar. Las voy a pagar más adelante. Lo quito de mi presupuesto de caja. Solo coloco 378.000 soles en compras. Entonces, voy sumando, a esto lo resto y obtengo mi presupuesto de pago a proveedores. Es decir, cada dato que yo coloco acá debe tener una lógica. Noten, no simplemente agarro y proyecto, agarro y proyecto, agarro y proyecto a nivel porcentual. El método de proyección con porcentajes es un método rápido, es un método que me permite tener un cuadrito muy bonito lleno, pero que al fin y al cabo no termina siendo, ¿cómo se dice? No termina siendo lo que verdaderamente a veces se refleja. Lo voy a colocar ahí. Vamos a suponer pago de tributos en 80.000 soles. Vas a colocar tu pago de planillas, pago de servicios suministros. Tú le vas a ir colocando aquí los conceptos que desees controlar y presupuestar. Porque, por ejemplo,
Pues para nada, estimado Rafael. ¿No serás mi primo? Verdad, soy William Horna. ¿De dónde eres, Rafael? Si eres de Cajamarca, de la zona de Cutervo, quizás por ahí tenemos raíces en común. Eh, a ver, disculpen a mí mis cuadritos, me gusta que estén así. Miren, quizás para ti es importante también. Ah, mira, de Selendín, quizás somos familia. Eh, Pago de alquileres. William, entonces un presupuesto no tiene un formato único. No, no, no. Oye, tú estás hablando de Ecuador, estás ya pegadito a la frontera, ¿no? Estás pegadito al Ecuador ya. Están comiendo Comentarios el churumbo, como finales se dice. o Eh, apreciaciones Miren, también de los quiero participantes llegar del día de nuevamente. hoy en nuestro William, hay webinar. una estructura única. No, la estructura la tienes que adecuar tú. Por eso no soy tan fanático de decirles, oye, te doy mi formato para que lo hagas. ¿Por qué? Porque quizás tu realidad es distinta. Tu realidad necesitas controlar más conceptos. Quizás para ti, por ejemplo, en lugar de poner una línea pago de tributos, necesitas controlar bastante y de manera muy cuidadosa los tributos por, no sé, no domiciliados, porque son muy fuertes. El pago de retenciones del IGB, porque necesitas hacer un análisis de cuánto retienes. O sea, va a depender de tu necesidad de información y esto es algo que yo siempre digo es, los reportes se adecúan a la necesidad de la información que cada empresa tenga. No podemos pretender de que un reporte sea única. Detracciones, renta de terceras, pagos a cuenta y tan. O quizás no te interesa controlar nada de eso y presupuestar nada de eso, o no tener detalle y pago de tributos. Punto, se acabó. Ahora, proveedores, sí, mira, pero yo necesito saber pago a proveedores de mercadería, pago a proveedores de suministros, pago a proveedores extranjeros porque yo importo y pago proveedores de importación internos porque quiero saber cuánto es las obligaciones propias de la importación a nivel nacional, ¿no? Y quiero saber también cuánto me cuesta el proceso extranjero. Ojo, va a quedar a criterio. Va a quedar a necesidad. Yo tengo que ir colocando las líneas, pero eso sí, si yo coloco una línea porque siento que es importante, tengo que darle una lógica. Yo acabo de crear una lógica, ¿sí? Bueno, no acabo de crearla. Esta es una lógica que se aplica o que aplicarías tratando de hacer algo coherente, ¿no? Respecto a los proveedores, a los pagos de proveedores. Lo mismo tendrías que hacer con las planillas. Aplicas una lógica de cuánto es tu capacidad, como te lo digo, de operación y cuánto se requeriría si es que vas a expandir actividades, crecimiento, vas a implementar, por ejemplo, vamos a implementar una nueva política de producción en la cual para poder alcanzar la venta de las 120.000 unidades que habíamos puesto por acá, ¿no? De las 150.000 unidades, necesitamos un ritmo de producción de tanto. Eso va a significar el pagar horas extras o en su defecto, contratar dos, tres personas más. Entonces, esos criterios que te van dando, según el planeamiento operativo o el presupuesto operativo de funcionamiento, no a nivel cuantitativo de recursos, sino a nivel plan de gestión, lo traduces en que la planilla va a estar a razón de, no sé, 60.000 y vas presupuestando, y vas colocando, y vas poniendo, y eso te va a ir dando un dato. El saldo inicial de caja, vamos a empezar o vamos a suponer que hemos iniciado en 180.000 soles. ¿Ok? Esto se fue para abajo. C25 entonces. Listo. Ahí está. Y noten, tengo un saldo final operativo. Repito, el trabajo de llenar el cuadro, bueno, llenar el cuadro no es un trabajo, porque luego aquí voy a colocar mis datos, voy a colocar mis datos, no. Todo flujo de caja debe tener sus anexos, ¿sí? Ya les voy a mostrar. Bueno, creo que no lo tengo aquí. No, no lo tengo aquí. Lo tengo en otra parte. Pero un flujo de caja tiene anexos, ¿ok? Tiene anexos y por lo tanto tenemos que sustentarlo. Tenemos que entregarle a la gerencia y decirle, mira, gerente, esto es lo que tengo y esto es lo que va.
Poner febrero, marzo, abril, mayo, junio va a ser la misma dinámica, así que no le quiero robar tiempo, ¿sí? Yo no quiero hacerla de político en este momento, no les voy a robar. Y lo que voy a hacer es, les voy a poner aquí los mismos datos, ¿ok? Y vamos a hacer un flujo de caja proyectado, pero ya a nivel financiero, porque esto es un flujo de caja proyectado a nivel operativo. Estamos gestionando el core del negocio, las actividades propias, ¿no? Lo corriente, tanto a nivel de pasivos como de activos, cuentas por cobrar corriente frente a cuentas por pagar corrientes, entre otras cosas más. Y el flujo de caja financiero es lo mismo. Obtienes tu flujo de caja operativo, pero le agregas elementos financieros. Préstamos recibidos, por ejemplo, en entradas. Te van a prestar 50.000 soles, ¿no? Hay unos aportes de socios que estás pidiendo, le van a meter 15.000 más. Otros ingresos financieros que por ahí podrías tener. Entonces tengo un total de ingresos financieros. Pero yo voy a tener que pagar préstamos a nivel de capital, intereses, ¿no? O lo puedo poner a nivel de cuota. No me interesa separar capital e intereses. Me interesa simplemente pago de préstamos, ¿no? Y lo puedo borrar. Va a depender, nuevamente lo digo, de tu necesidad de control. Si a ti no te interesa controlar principal e intereses, porque no te gustaría, porque no quieres hacer proyección de KPIs, por ejemplo, si yo quiero hacer una proyección de KPIs, hay un KPI que se utiliza los intereses sobre el patrimonio o los intereses sobre también el activo para ver la capacidad que tiene tu patrimonio o tus activos de responder frente a la carga por interés. Entonces, si no me interesa hacer ese tipo de proyecciones a nivel de KPIs, entonces no me interesa tener los presupuestos de los intereses por separado. Lo podría unir al pago de préstamos y controlar por cuotas según cronograma bancario. Pero hay un cronograma y vamos a suponer que ese cronograma dice que esta cuota va a ser de 10.300 y que los intereses de esa cuota va a ser 1.700. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo? Estoy disgregando. ¿De dónde sale esto? Del cronograma del préstamo, del cronograma del mutuo. No me lo estoy inventando, lo estoy sacando de ahí. Pago de dividendos. Solo si es que hay flujo de caja libre disponible para distribución de dividendos y los mismos se han aprobado y están disponibles para su distribución. Otros egresos financieros que por ahí puedas tener y que estimas tú que podría darse y lo colocas en tu proyección. Lo importante es que ya tienes un flujo neto financiero. ¿Qué haces? Simplemente sumas tu flujo operativo más tu flujo financiero y ya tienes un flujo financiero proyectado. Noten que eso es un flujo operativo, actividad, y este es un flujo de caja por financiero, es decir, elementos de finanzas. Y ya está. Saldo inicial, vamos a tomar el mismo saldo inicial que acá, ¿sí? 180.000. Y ahí está, este sería tu flujo de caja financiero. Nota que es diferente al que me salió acá, que me salió 452.000. Mi financiero dice 505.000. Claro, es que el flujo operativo no estaba considerando el préstamo que me iban a hacer, más los aportes de los socios. Y no estaba considerando el pago de las cuotas y por lo tanto eso hizo que incrementara mi flujo en 53.000. Entonces noten cómo vamos incrementando. Miren, antes de entrar a esta parte de acá, que es el flujo de caja libre, y aquí sí hay conceptos financieros más interesantes, y aquí sí hay mucho tema gerencial. El flujo de caja libre, no se asusten con ese símbolo de variación neto del capital de trabajo, ¿no? Ahí está el simbolito del triangulito en matemáticas, es variación. Y aquí es como que, no sé cómo pronunciar muy bien neto en inglés, pero work capital o capital de trabajo, ¿ok? Aquí está su traducción, ¿no? Variación del capital de trabajo, este símbolo. Pero todos los conceptos como el NOPAT, el WAT, el CAPES, el EBIT, que por ahí sale, eh, vamos a decir esto, son conceptos gerenciales. Pero créanme que cuando les termine de explicar esto, el flujo de caja libre les va a parecer bastante, bastante fácil. Yo utilizo EJB, amigo Javier.
No he utilizado ningún otro software, así que no te puedo dar una recomendación, no porque no quiera, sino porque no. Esto de aquí es, ¿cómo se dice? A punta de Excel. Siempre he trabajado a punta de Excel. Pero mira, quiero hacerles unas preguntas, ¿sí? O sea, ¿no les gustaría, por si acaso, tener acceso a material sobre política salarial, una clase sobre política salarial, acceso a dos clases sobre tema de tipo de cambio, a una clase de costeo, acceso a una clase de reconocimiento de instrumentos financieros, acceso a una clase de estado de flujo de efectivo y flujo de caja libre enlazado al estado de flujo de efectivo? Y ya les voy a explicar por qué. Además de tener todo el material de esta clase, si la respuesta es sí, William, sí quiero, pues entonces inscríbete a nuestro curso de costos y presupuestos. Sí, un curso que inicia el 15 de octubre, ¿ok? 15 de octubre, en el cual de manera rapidita les comento nuestro viaje. Sesión número uno, detalle de todo lo que son costos, ¿ok? Enfoques de costos, tipos de costos. Ojo que esto que les estoy mostrando aquí es simplemente un material referencial porque no está completo, es decir, no es todo lo que vamos a ver en cada una de las sesiones. En la sesión número uno vamos a adentrarnos en los costos, enfoque de costos, por ejemplo, costo por absorción, costeo variable, y vamos a ver los tipos de costos, indirectos, directos, costos fijos, costos variables, pero con todo eso que vamos a generar en la primera sesión, nos vamos a saltar a costear, es decir, costos ABC. Entender qué es un inductor del costo, un cost drive, ¿no? Y cómo funcionan a través de las asignaciones, según horas máquinas, horas hombre, la formatería, el tipo de distintos cost drive que podrías entender, metros cúbicos, metros cuadrados, watt, kilowatts, o sea, va a depender del tipo de costo indirecto al que le vamos a meter el cost drive. ¿Ok? Costos por órdenes, donde la trazabilidad es el rey. Todos los formaterías o todos los formatos apuntan a una orden de servicio o una orden de producción que me va a permitir al final hacer un resumen de los costos de órdenes, pero sobre todo me va a permitir trabajar con los costos directos estimados o los costos indirectos estimados, sobre todo a nivel de fijos, que es el gran problema de los costos por órdenes. Vamos a tocar en la segunda sesión también todo lo que es costos por procesos en unidades equivalentes. Es decir, recuerden que los costos por procesos lo que trabajan son producción en bloque, en masa, y no todo lo que empieza a producirse al finalizar el periodo termina. ¿Qué tengo que hacer? Distribuir todos mis controles de costeos entre las unidades equivalentes terminadas. ¿Ok? Eso vamos a tocar en la segunda sesión. Tercera sesión. Vamos a entender todo lo que es costeo variable, la lógica del método del costeo variable, porque es muy importante entender lo que significa bajo este enfoque el costo de producir algo. Luego, una vez que entendamos esa lógica, nos vamos a entender el margen de contribución y una vez que comprendamos el margen de contribución, vamos a hacer diferentes fórmulas vinculadas al punto de equilibrio y análisis gerencial con punto de equilibrio. Terminada la tercera sesión, nos metemos a costos a nivel presupuestal. Vamos a tocar ya de manera más tranquila, más detallada, con más ejemplo, lo que es un presupuesto, cómo funciona el presupuesto, lo que hemos visto, ¿no? Bases sólidas, escenarios comparativos, supuestos claros, coherencia entre presupuestos, actualización, que es un poco lo que hemos visto el día de hoy. Vamos a ver en nuestra sesión 5 una clase exclusiva de 2 horas y ahora sí con flujo de caja. Y flujo de caja de diferentes formas, diferentes estructuras. Y como ya vamos a tener una sesión exclusiva y única del contexto general de presupuesto, en la sesión número 5 nos vamos a meter de frente a clases a situación prácticas de flujos de caja. ¿Ok? Ya no vamos a hacer toda esta introducción que hemos hecho en esta sesión. Y en nuestra sesión final, lo que vamos a hacer es análisis de un presupuesto de inversión a manera de retorno utilizando el método CAPM, que es decir, capital propio, y utilizando el método del WACC. Y por ahí también quiero hablar un poquito de Eva. ¿Sí? Eva es muy curiosa. Eva es un misterio. Eva, Eva puede hacer que lo positivo termine siendo negativo y lo hace de tal manera que es hasta lógico, ¿no? Que no es otra cosa que el Economic Value Added o el valor económico agregado.
tú puedes tener una utilidad de 1,5 millones, ¿sí? 1,5 millones de utilidad y estás feliz, pero el EVA dice que estás perdiendo en valor 6 millones. Y tú dices, pero ¿cómo es posible de que yo esté perdiendo 6 millones si es que mi resultado dice 1,5 millones? Bueno, es que no estás entendiendo lo que significa el invertir. Porque invertir significa de que tú tienes que comparar lo siguiente, tu utilidad, que es el NOPAT, ¿no? Que ahorita se los explico, menos tu patrimonio, ¿sí? Patrimonio por el WAC. Y ahí viene el detalle, porque tú puedes tener un patrimonio de 50 millones, puedes tener, voy a poner aquí patrimonio, aquí voy a poner el WAC, ¿ok? De un, no sé, un 12%. Y si tú te fijas, si tú multiplicas 50 por 12%, te sale 6 millones. ¿Qué significa esto? De que teniendo en consideración de que tú estás invirtiendo en tu negocio 50 millones, que es todo el patrimonio, y que la tasa promedio de trabajar en tu empresa es un 12%, como mínimo deberías generar 6 millones para compensar ese esfuerzo económico que estás haciendo de invertir. Pero mira cuánto estás ganando, 1,5 millones. Por lo tanto, si tú ganas 1,5 millones y tu patrimonio por el WAC te sale 6, en realidad tú no estás generando el valor, tú estás perdiendo valor. ¿Por qué? Porque tu nivel financiero está por debajo de lo que realmente deberías trabajar. ¿Qué significa? De que entonces quizás si tienes utilidades acumuladas ahí haciendo bulto, distribuye utilidades. O quizás redirecciona mejor tus activos, optimiza tus utilidades, o como yo suelo a veces decir, dedícate a vender chocolates, porque lo que estás haciendo no te está dando el rendimiento económico correcto. Para entender mejor esto, tenemos que entender perfectamente lo que es el WAC. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar en la sesión número 6, porque no solo se trata de presupuestar una inversión, sino que también tenemos que presupuestar el retorno de esa inversión. Saber cuándo va a volver a través de factores de descuento de esos flujos futuros y sobre todo cuántos años me va a tomar recuperar esto. William, y este curso tan grande, tan grandote, que me estás diciendo, no, de seguro debe estar 200 soles. Nada, ustedes saben que en Contagea no somos así. Miren, si se escriben hasta el día de hoy, se los vamos a dejar en 80 soles. ¿Sí? Y estoy hablando de que van a tener acceso a todo este material, a todas esas clases. Además que las 6 clases, las 6 sesiones, las van a poder ver durante un año, las veces que quieran, porque van a tener los accesos virtuales, ¿ok? Los horarios van a ser de 8, ¿sí? A 10 p.m. Las fechas no las tengo claras en este momento, porque empezamos el 15, creo que vamos 15, 16 y por ahí hay unos cortes, pero son 3 sesiones en 2 semanas consecutivas. Lo que sí les puedo decir, chicos, es que si se quieren inscribir en este curso, inscríbanos a cualquiera de estos dos. Si quieren que les responda yo directamente, escriban a este número 94 89 19 038 y en serio que no van a encontrar un curso de esta naturaleza a este precio. Y sobre todo con la metodología que nosotros explicamos y con todos los beneficios que tenemos para ustedes. Así que es un precio más que asequible, es un precio muy razonable, con decirles que a veces una consulta de 1 hora con un asesor te puede llegar a costar hasta 100 soles. Todo este curso, más todos los beneficios, a 80. Así que les voy a escribir por acá mi número, 94 89 19 038. Y recuerden, solo por hoy, porque después ya de esto, ya para octubre, el precio va a subir. Porque, lo repito nuevamente, estamos en el mes de contador que termina hoy día y así que aprovechemos y entremos ahí. Se acaba el momento del cherry, se acaba el momento de
Le voy a poner por aquí, quizás hay alguien que está todavía convulsionando por el precio tan barato que lo que estamos vendiendo y no reacciona y quizás está perdiendo el número, así que lo voy a poner el número por acá. Así que amigo, una vez termine de convulsionar, sí, lo sé, el precio es demasiado bajo, entonces ahí tienes el número para que me escribas y puedas inscribirte a este curso. Los horarios, como les decía, va de 8 de la noche, ¿ok? A 10 p.m., ¿sí? 8 a 10 p.m. William, no puedo porque ese horario no me da, yo trabajo esa hora. Mira, tranquilo, porque lo repito nuevamente, vas a tener las 6 sesiones para que las veas a través de de una plataforma web las 24 horas todos los días de la semana durante un año, así como el material. Así que para que lo puedas ver desde tu celular, tu tablet, tu computadora, donde seas, las veces que quieras, hasta se lo puedes pasar a tu mejor amigo, no hay problema. Igual vas a tener un acceso a esas clases de manera virtual. Así que los horarios que no sean para ti un problema. Los días sí me olvidé de colocarlos, pero iniciamos el 15 de octubre. Sí, nos vamos el 15, 16 y creo que 18 y de ahí retornamos el 22 Eh, escríbeme por interno, César, a este número y te comparto todos los datos que desees para el tema de la inscripción que puedan ver. Pero ya saben, este curso va a ser más que interesante. Bien, creo que me he explayado demasiado con el tema de la publicidad. Eh, pueden yapear directamente este número, pero si en caso quieran hacer una transferencia bancaria, me escriben al número y yo les paso los datos. Hagamos algo, por favor. Hay quienes están interesados en este curso y hay quienes que no. Entonces, vamos a hacer algo. Si estás interesado, escríbeme al número que te estoy dejando ahí y una vez termino la sesión, yo me encargo de atenderte. Son 6 sesiones. Estamos hablando un total de 12 horas efectivas. Para aquellos que no les interesa el curso y quieren aprender flujo de caja libre, pues continuemos. Y aquellos que quieren inscribirse, lo repito nuevamente, por favorcito, escríbeme al número que yo más que encantado te respondo por ahí, terminando esta sesión, que ya no nos queda mucho tiempo. Flujo de caja libre. Miren, el flujo de caja libre no es un concepto más que cuánto me queda disponible de dinero para ciertas cosas. Es decir, el flujo de caja libre es a ver cuánto yo debo disponer para lo que viene a futuro. ¿Cuánto es lo que yo tengo para invertir? ¿Cuánto es lo que yo tengo para distribuir a vamos a decir, a los accionistas? Permítame plantearles acá uno de los errores más grandes, ¿sí? Ah, me olvidaba, para aquellos que se inscriban en esta clase, ¿sí? El día, a ver, martes de la próxima semana, creo que estamos miércoles, el día 10 o 9, pero tenemos un grupo así que le vamos a compartir la fecha. Entre el 9 y 10 de la próxima semana vamos a tener una clase vinculado a elaboración del método indirecto del estado de flujo de efectivo y su vinculación al flujo de caja libre, que es algo que a veces se confunde y como lo que yo no quiero es que en el curso quemar tiempo explicando ese concepto que es muy denso, prefiero tener una clase exclusiva con esos conceptos de manera libre, gratuita, como una séptima sesión, con la intención de que cuando lleguemos al curso y a la clase, pues ya tengamos todas las ideas claras para fluir nada más cuando estemos acá. Ajustes monetarios que no mueven efectivo, que es la misma dinámica que el método indirecto del estado de flujo de efectivo. Son las mismas lógicas. Así que si se inscriben ahora van a tener acceso a esa sesión de manera presencial. Caso contrario, pues si se inscriben más adelante, en un futuro, les va a costar más y se la van a tener que ver grabada porque ya no va a estar disponible en vivo, evidentemente. Ahora sí, miren, repito idea. Utilidad del ejercicio, ¿sí? Utilidad del ejercicio. Luego de impuestos. Vamos a suponer 2 millones, ¿ok? ¿Cuál es uno de los errores que se comete siempre? Creer que porque yo tengo 2 millones de utilidad, entonces puedo distribuir los 2 millones. Es más, cuando se trata de una empresa personal, es decir, una empresa con un solo dueño, o una sociedad, pero donde el dueño tiene el 99% de las acciones,
y metió a su hijo, a un conocido, a la amiga, a la amiguita, con el 1% adicional, a veces, ¿qué hace? Viene y pum, se lleva el dinero nada más. ¿Cuánto hacía el resultado? 2 millones, ya, transfiéreme 1 millón ahí, dividendos. ¿Tenemos caja? Sí. ¿Cuánto hay de caja? 1.100.000 soles, señor. Ya, listo. Dame el millón, dame 1 millón y que quede 100.000 en caja. Señor, los proveedores, dámelo. Donde manda capitán, no gobierna marinero. Parece una exageración de mi parte, parece, pero en ocasiones no es otra cosa más que la cruda realidad. ¿Qué vamos a tener acá? Lo que vamos a tener acá es lo siguiente, ¿sí? Que para determinar un flujo de caja libre, es decir, el término libre es para lo que yo desee, primero debo de preguntarme, ¿cuánto necesita mi negocio para seguir funcionando? ¿Cuánto dinero va a necesitar la empresa para seguir trabajando? Siendo así, lo que nos toca hacer es lo siguiente. Yo voy a empezar por el estado de resultado y voy a empezar por el NOPAT. ¿Qué es el NOPAT? El NOPAT no es otra cosa más que el EBIT más, o menos, disculpen, EBIT, voy a poner por acá, NOPAT no es igual al EBIT más, ¿sí? El income tax. Y ahí alguien dirá, ah, sí, bueno, lastimosamente los libros de finanzas lo vas a encontrar así, que no es otra cosa más que la utilidad neta, la utilidad neta no es otra cosa más que igual a la utilidad del periodo menos impuesto a la renta. Ah, ¿no? Pero lo repito nuevamente, es bueno ir acostumbrándose con estos términos porque cuando tú estás leyendo un poco de finanzas, bueno fuera que te lo dijeran en un lenguaje peruano. No, te lo van a hablar en términos financieros y te van a decir, al EBIT quítale la amortización y no sé qué para obtener el EBITDA. Bueno, te está hablando de que la utilidad del periodo, súmale la amortización y los intereses para tener ese, vamos a decir, ese KPI, ¿no? Llamado EBITDA. Y el NOPAT no es otra cosa más que la utilidad neta, ¿ok? Entonces, ¿de dónde partimos? Utilidad operativa después de impuestos, el NOPAT. Así de simple. Es decir, que vamos a ir a nuestro estado de resultados y lo último que queda después de aplicarle el impuesto, ese va a ser nuestro punto de partida. Luego, ¿qué vamos a hacer? Como si ustedes se dan cuenta, estamos trabajando con el estado de situación financiera o el estado de resultados. ¿Estado de situación financiera o estado de resultados? ¿Con qué estamos trabajando, señores, este estado de flujo de efectivo? ¿Alguien me dice? ¿Con el estado de situación financiera o el estado de resultados? ¿Con qué estamos trabajando, señores? Exacto, George. No estamos trabajando con el estado de situación financiera. Estamos trabajando con el estado de resultados. Miren, resultado del periodo. Con eso estamos trabajando acá en el flujo de caja libre. ¿Por qué? Díganme, ¿en dónde encuentran ustedes la utilidad neta después de impuestos en la estructura? En el estado de situación financiera, sí, lo encontramos como resultado del periodo. Pero ¿dónde se suele ver y analizar eso? En el estado de resultados. Entonces, como estamos trabajando con el estado de resultados, esto que ustedes ven acá no es un dato del estado de situación financiera. Bueno, evidentemente, pues no, si estamos trabajando estado de resultados, no es estado de situación financiera. Pero lo quiero dejar muy en claro, porque si no sé de dónde voy a sacar el dato inicial, pues estoy perdido. ¿Por qué abrí este Excel? Porque este Excel es estado de flujo efectivo, método indirecto. Miren, el método indirecto tiene una función. Yo cojo el estado de resultado y tomo, ¿sí? Tomo de acá abajo, de la utilidad del periodo, que es esto, ventas menos costo de ventas, yo lo sumo y me da una utilidad de 12.100, ¿no? En gasto de personal, estimaciones, impuesto a la renta, todo, 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 me da una utilidad de 12.100. Esa utilidad yo la pongo acá. Pero como estoy haciendo flujo de caja y no estoy haciendo estado de resultados,
yo tengo que ajustar la utilidad. ¿Y qué hago para ajustar la utilidad en el método indirecto? Le quito y le sumo los movimientos que no generaron flujos de efectivo. Lo mismo me pide el flujo de caja libre. Y es por eso que les decía que vamos a tener una sesión exclusiva donde vamos a ver la interrelación del método indirecto con el flujo de caja libre, porque lo que me va a pedir el flujo de caja libre es que yo ajuste la utilidad del periodo y que a esos gastos e ingresos yo le quite los gastos e ingresos que no mueven caja, que se los quite y lo tengo que quitar. Ahora, el método indirecto también me pide que yo le ponga las variaciones netas de activos y pasivos operativos, es decir, el incremento o decremento de las cuentas por cobrar para hallar el flujo del periodo. Pero esto funcionaría así en el tema del estado de flujo proyectado si es que yo trabajara con datos históricos. En este caso, yo no trabajo con datos históricos, yo trabajo con proyecciones a futuro. Cuando me habla de variación neta de trabajo, este dato de acá se consigue de esta manera. ¿Cuánto, cuánto planeo cobrar menos, lo voy a poner por acá, menos cuánto planeo pagar? Y tú dirás, William, ¿y de dónde saco ese dato, no? Porque ¿cómo yo voy a saber cuánto voy a cobrar y cuánto voy a pagar? ¡Ey! No te olvides. Reglas de proyección. Coherencia entre presupuestos. Yo tengo un flujo operativo. Yo ya tengo cuánto planeo cobrar y cuánto planeo pagar operativamente. Lo único que me toca hacer es coger el dato del flujo operativo del negocio y colocarlo acá. Mi variación de capital de trabajo está acá. Ah, William, y después le sumo entonces y le resto el flujo de caja financiero. No, no, no. No funciona así. No le vas a tener que poner el flujo de caja financiero ahí metido. Ahora viene el CAPEX de mantenimiento y el CAPEX de inversión, que responde a la pregunta, ¿cuánto deseas invertir en máquinas o activo fijo en general, ¿no? Fijo. Creo que esa es la palabra correcta porque, ojo, un software, el EJB, ¿no? Una intangible X también forma parte del CAPEX. No vayas a proyectar simplemente las máquinas, porque es un error pensar en CAPEX solamente a nivel de máquinas. No, no, no. Si tú estás proyectando renovar tu EJB, estás proyectando comprar el RP completo, eso también forma parte de la proyección del CAPEX. Entonces, ¿cuánto deseas invertir en activo fijo en general? ¿No? Y tú dices, a ver, para mantenimiento, 200.000. Y para expansión, 50.000. ¿Qué significa mantenimiento? Ya se los decía yo al inicio, ¿no? Mantenimiento significa de que yo pongo los datos o reemplazo. Tengo máquina uno que ya está viejita, y lo voy a reemplazar por máquina uno primo. O, disculpen, ¿dónde sale el dato? Bueno, ahí que quede. Uno primo. Es decir, estoy reemplazando una máquina nueva por una máquina vieja. Eso es una inversión, pero que mantiene, ¿no? Mantiene estable el CAPEX. Expansión. Yo voy a invertir en una máquina 2. Es decir, ya no voy a tener una sola máquina. Voy a tener dos máquinas. Estoy expandiendo el CAPEX. Eso de ahí, lo que me va a costar, ¿que de dónde sale este dato, William? Acuérdate, tienes un presupuesto de inversión. Aquí tienes un presupuesto que dice que vas a invertir X cosa. Un poco lo que decía Fiorella, ¿no? Fiorella nos decía, todos los presupuestos tienen que conversar según las áreas. Sí, evidentemente. Si yo tengo un presupuesto de inversión y tengo un presupuesto de caja operativo, pues en mi flujo de caja libre yo lo tengo que colocar. Aquí tengo que colocar cuánto yo planeo cobrar o pagar en términos netos. Por eso se llama variación neta de trabajo. Y le tengo que agregar mi flujo de inversión, mi flujo o mi presupuesto de inversión en términos de CAPEX aquí. Y esto me da el flujo de caja libre.
Esto es lo que nos queda, 800, término de miles, ¿no? Lo vamos a poner en miles o millones, ya tú dependes cómo lo quieres plantear. Lo vamos a trabajar aquí como si esto fueran miles. 800.000 soles es lo que te queda como flujo de caja libre. William, entonces eso es lo que le podemos distribuir a los accionistas. Tranquilo, hermano. Yo sé que quieres distribuirle dividendos a los accionistas, pero no, porque empiezan los acreedores. Miren, el flujo de caja libre es lo que te queda después de cubrir todo lo importante para que la empresa siga funcionando, para que no caiga, para que el negocio se mantenga. Si tu flujo de caja libre es negativo, persínate porque, señor, no vas a tener para sobrevivir. Tu negocio va a empezar a entrar en crisis porque ni siquiera tienes dinero para sustentar los gastos básicos de tu actividad. Si tu flujo de caja libre te queda positivo, no significa que tienes dinero para distribuir dividendos, porque vas a empezar a ver tus obligaciones contractuales y legales en términos financieros, porque tú tienes quizás un préstamo y los préstamos los tienes que pagar. Así que de los 800.000 que quedan, tú vas a tener que colocarle ahí, como se dice, el préstamo que vas a pagar. Pero ojo, puede ser que también saques un nuevo préstamo. Así que a tu flujo de caja libre no solo le quitas los pagos que vas a tener que hacer de los préstamos, sino que le vas a agregar los préstamos que vas a recibir. Y eso te da un flujo de caja libre orientado al accionista. Bueno, por sus siglas en inglés, ¿no? Ahí está. No me voy a poner a hablar tipo wash and wear. Lo que sí puedo decir es que flujo de caja libre es el free cash flow, ¿ok? Pero en este caso, después de agregar los pagos, bueno, de quitar los pagos y agregar los préstamos, yo ya tengo un flujo orientado hacia el accionista. Pero, sereno moreno, todavía no hemos terminado, porque puedo tener reservas legales, reservas estatutarias, reservas X, que me dicen, oye, tengo yo que reservar dinero, porque no basta con hacer el asiento 59 contra la 58 y decir, ya está, 100.000 soles o 10.000 soles de reserva legal. Porque un asiento de esta naturaleza no cobra, no tiene sentido si es que yo no separo el dinero. A ver, ¿qué pasa si hay un siniestro? Y los accionistas van a decir, tranquilos, tranquilos. El contador ya tiene separado, ahí en los estados financieros hemos visto que se tiene 200.000 soles, ¿no? En reservas para emergencias. Y todos, bravo, señor contador, usted lo máximo preveyó, ¿no? Que el contador lo único que hacía era el asiento contable, porque le enseñaron en su curso, ¿no? De dinámica de patrimonio, que el asiento para los resultados contra las reservas es 10.000, así, 59 contra 58. Lo que se olvidó el contador, porque nunca llevó un curso de costos y presupuestos en Contagea, que empieza el 15 de octubre y que hasta el día de hoy está a 80 soles, es que solamente tiene sentido, ¿sí? Solamente tiene sentido esto si es que yo separo el dinero. Porque un asiento contable no te paga una cuenta. Un asiento contable no te compra la máquina. Un asiento contable no te reestructura el negocio. Esto tiene que estar en una cuenta bancaria guardadito. Y es por eso que en el flujo de caja libre se analiza esto también. Y solo después de haber quitado la reserva legal y otras reservas estatutarias, contractuales, X, recién yo tengo el dinero que puedo distribuir. Consejo, tampoco es que te lo vas a, disculpen la expresión, tirar todo, porque de lo que tengo acá, lo que yo debo de saber, mira, lo que tú ya estás hablando, amigo César, ya son estructuras y planeamientos. Lo que menciona César, ¿no? Es, William, ¿qué pasa si yo quiero hacer un análisis de resiliencia o resiliencia, resiliencia creo que es, ¿ok? Financiera. ¿Qué significa? Porque tú lo que me estás planteando es un esquema de presupuesto con estrés. ¿Qué significa con estrés? Quiero ver si mi negocio en los próximos 3 meses o en los próximos 4 meses es capaz de generar su propio flujo y no depender del saldo inicial. Entonces, ¿qué haces?
le quitas el saldo inicial. Y eso es un reporte, ¿ah? Porque tú puedes agarrar y decir, señores, aquí tenemos el flujo de caja libre, por ejemplo, ¿no? El flujo de caja libre, que no, si ustedes lo notan, no ha partido de los saldos iniciales, no ha partido de los saldos iniciales. Está partiendo el flujo de caja libre de la utilidad y está cayendo a cuánto del rendimiento del periodo está disponible para ser distribuido. A esto yo le podría sumar el saldo inicial disponible para saber si se tiene o no se tiene, ¿ok? Pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Si yo a esto de acá le agarro y le quito el saldo inicial, yo empiezo a analizar si operativamente mi empresa está en la capacidad de sobrevivir con sus propios flujos mensuales, que es una modalidad también de análisis de flujo de caja. Una modalidad de estrés y de supervivencia y resiliencia individual. No dependo de lo acumulado, porque tengo el flujo suficiente para sobrevivir mes a mes. Es decir, si estoy bien. Si yo empiezo a notar de que no, de que voy a necesitar consumir, tú te das cuenta de que el análisis que te arroja es que si empiezas a caer en negativo, es que los flujos proyectados a futuro, lo único que van a hacer es comerte tu saldo inicial. Entonces, señores, el negocio va a empezar a consumir el efectivo, no lo va a empezar, no va a generar, va a empezar a consumirlo. ¿Y eso cómo se evidencia? Pues le quitamos el saldo, ¿no? Es decir, el saldo inicial me permite ver si es que en verdad voy a terminar positivo o voy a terminar endeudado, pero va a depender, lo repito nuevamente, la forma en que yo lo plantee para darle mayor o menor utilidad económica a esto, ¿no? Bien, lo vamos a dejar ahí. Hay muchas cosas que podríamos hablar, les digo, ¿no? Eh, Han podido ver. Podríamos irnos al lado de esto de acá, del flujo, del método directo, método indirecto. Podríamos saltar a la proyección de un estado de flujo de efectivo, no de un flujo de caja, sino de un estado de flujo de efectivo proyectado. Podríamos irnos a la parte de acá y decir, inscríbete, inscríbete, ¿no? Y empezar a hablar acerca del WAC ahorita, pero ya tiempo no nos va a dar. Lo único que puedo hacer a todos ustedes que se han quedado a lo largo de toda esta sesión es muchas gracias por su tiempo, sinceramente para mí es muy valioso. Espero haber contribuido en su desarrollo profesional, dándoles nuevas perspectivas, quizás quitándole de la cabeza algunas cosas de lo que significaba proyectar. Muchas gracias a todos. Nada, espero verlos más adelante en Contagea. Recuerden que tenemos clases libres muy seguidas. Para la próxima semana tenemos una clase acerca de reparos comunes del IGB. Ah, me había olvidado, dentro del material esto de clase tenemos que se está compartiendo por la inscripción a este grupo. Hay por ahí un cuadro con RTFs de ciertas cosas, ¿no? Entonces, le vamos a agregar algunas RTFs sobre reparos comunes del IGB, sobre todo de resoluciones del año 2025, criterios jurisprudenciales recientes, para poder estar un poco actualizados. Igual síganos por Contagea porque hemos empezado a compartir artículos con ustedes. El día de ayer compartimos un artículo sobre estrategias de fiscalización, hoy día un poco sobre el tema de contratos. El día de mañana sale un artículo acerca de reconocimiento de activo fijo y cómo identificar si algo es un activo fijo o no lo es. Así que síganos, es gratis, no hay problema. Si te quieres unir al grupo, no sabes cómo, nuevamente inscríbeme, bueno, no inscríbeme, escríbeme a este número que estaré totalmente, como se dice, dispuesto a ayudarte y asesorarte en todo lo que desees. Las consultas, si por si acaso tienen, son gratis. Si me hacen trabajar, la Constitución peruana no faculta el trabajo sin pago, porque eso es esclavitud, les va a costar, ¿no? Bueno, ahora sí, ya no los aburro más, me cuido. Bueno, más que me cuido, me despido de todos ustedes. Cuídense mucho. Amigo, Augusto, si todavía sigues por ahí, muchas gracias por acompañarme también. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.